colaborar y contribuir desde lo que él sabía hacer, que era de sus propios oficios, ¿no? Él era un cuadro importante del Servicio de Informaciones de Inteligencia de la FAP, era el jefe ya de ese servicio y se integra como jefe del servicio en la organización fusionada. Pues él tenía esa capacidad de periodista investigador. El servicio de inteligencia nuestro no era un servicio de espías, era un servicio de inteligencia más que de información. Había que tener la inteligencia y la paciencia de tomar los diarios, las revistas especializadas, y él se leía hasta los avisos fúnebres con paciencia y detalle, los sociales, para establecer parentescos y relaciones por vías de matrimonios, por vías de participaciones de defunción en los sepelios, y quién participa, quién invita al sepelio de fulano, y unía todas esas cosas con una paciencia de artesano, que digamos era un trabajo realmente homérico, ¿no? Era un tipo que sabía todo sobre la historia de la policía, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero también la federal. Entonces cuando te llegaba cada tarde esos partes que la policía mandaba, los partes policiales, donde decía que el comisario Spichicucci de la brigada de Lomas ha sido transferido a Lanús por... Y el tipo dice, Spichicucci, ese estuvo en el año 58, era un asunto turbio, y con eso armabas una historia del carajo a partir de nada. Los nombres podían surgir de la información, la noticia periodística de algún diario, demás, que por ejemplo en un tiroteo habían participado personal de tal dependencia y que habían muerto 3 o habían quedado heridos 3, y en fin, y después aparecía que el personal de esa dependencia, por ahí 2, 3 meses más tarde, aparecían los nombres de habían sido ascendidos por su participación. A través de la escucha radial de los patrulleros, que organizaba él, con la paciencia de sentarse a escuchar unas conversaciones que al principio no se entienden nada y que después uno tiene que descifrar qué claves están usando y darse cuenta de lo que quieren decir y demás, se escuchaban esas conversaciones, se grababan, se desgrababan y luego se tejían, por decir así, o se bordaban para sacar conclusiones de todo eso. En aquella época no había computadora, pero lo que ahora diríamos el hard era unas fichas, que será la base de datos manual, una serie de fichas donde se iban anotando nombres de represores. Y en muchos casos, cosa que él ha relatado más de una vez, con la desesperación a veces de oír un dato operativo y no tener cómo avisarle al que lo van a agarrar, ¿no? Esto sí les ha pasado más de una vez a la gente que trabajaba en esto, y él lo ha contado, y creo que en alguna ocasión hasta han llegado a ir a una dirección corriendo a tirar un papelito por abajo de la puerta sin saber a quién se lo están dando el mensaje, pero sabiendo que van a ir a allanar ese domicilio para decir, escápense. En 1976 mueren en combate con las fuerzas represivas su hija Vicky y su amigo Paco Urondo. Montoneros está en la clandestinidad. La dictadura de Videla ha conseguido desarticular la estructura de la organización. Sus compañeros se exilian o son asesinados. Rodolfo toma otra decisión. Compra una casa en San Vicente y decide dar a conocer una serie de cartas polémicas. La primera de ellas será la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con él, que él se enojó mucho, que fue cuando yo le dije que no estaba de acuerdo con el papel que le hacían jugar a la mujer en la guerrilla. Los anarquistas decían que la mujer estaba para dar vida y no para matar. Le dije eso y eso fue realmente un poco la gota que rebalsaba para que él reaccionara mal conmigo y me dijera de que yo estaba faltando respeto a las verdaderas heroínas que estaban luchando, dando su vida por sus ideales y por la revolución. Y realmente me avergüenzo un poco de haber defendido esto, que tal vez debe haber sido una forma de pensar de otra época. Entre mediados del 76 y fines del 76 se produce el hecho más trágico y más doloroso en la vida de Rodolfo, que es la muerte de Vicky, de su hija Vicky.
Y parecían de que los hechos me hubieran dado la razón al ver esa víctima, ¿no? Tan joven y madre reciente. Pero bueno, evidentemente él era mucho más revolucionario que yo. Y en medio de toda esta situación, él a solas, en una charla en la cual no hay testigos, él me dice a mí que él está orgulloso de haber llegado a ser finalmente un combatiente. Y esto me lo está diciendo en octubre o en noviembre de 1976. Rodolfo empieza a plantear, sobre todo a mediados del 76, un cuestionamiento a cómo venía planteada la política de la organización. Estábamos con un panorama desolador, donde estábamos prácticamente en una situación de exterminio. Estaba muy preocupado porque veía que había que modificar ciertas cosas, porque si no la derrota iba a ser inevitable. Y esto lo empieza a plantear en documentos críticos, tratando de corregir, de modificar, ¿no? O de que por lo menos paremos un poco la pelota para ver cómo viene, porque esto viene muy mal. En ese sentido, no fue muy escuchado. La propuesta de él es, bueno, un repliegue, ¿no? Un repliegue total. Iba a volver a ser Rodolfo Walsh, ese hombre que en el año 56 escuchó "Hay un fusilado que vive", pero esta vez para escuchar y escribir lo que llamaba las cartas polémicas, y las iba a firmar con su nombre, es decir, recuperaba su identidad. Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. 1. La censura de prensa. La persecución intelectual. El allanamiento de mi casa en el Tigre. El asesinato de amigos queridos. Y la pérdida. La carta que él envía a la Junta de Militares. Es decir, ahí él no está como sobrevolando, utilizando una conceptualización abstracta y demás, muy concreto. Él va ahí a la denuncia explícita, ¿sí? Ese es su extremo. Digo, en función de esa denuncia, ¿qué palabras, qué procedimientos literarios, qué retórica utiliza para ser eficaz? Si no, se pierde el tiempo. O bien se opta por determinado tipo de producción literaria, en este caso, destinada a sectores muy restringidos. Esto, podríamos decir, cada vez le interesa menos a él. Rodolfo concibió la carta como en tres planos. En una primera parte que es la denuncia contra el quiebre institucional, es decir, la denuncia contra el golpe. 1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina. La segunda parte viene a ser la denuncia ya puntual y específica sobre todas las violaciones a los derechos humanos. Que esa segunda parte también es producto de largos años de trabajo ahí detrás de eso. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límites y el fusilamiento sin juicio. El modo en que él trabaja la oralidad, la concisión, el modo en que va resolviendo cuestiones que hacen a cómo construir un estilo.
la necesidad de sentir que lo que está haciendo recupera un sentido en función de